días honestos de Elías declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, Padre, para poder escuchar, Señor, tu palabra que nos vienes a exponer. Te pido, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, Padre, que este momento, Señor, sea de bendición para todos, sea de, de gran, Señor, recibimiento por parte nuestra, por parte de nuestro corazón, que esté dispuesto a poder conocerte, Señor, que nuestro oído se incline hacia ti, Padre, para poder escuchar tu palabra. Que la transmisión, Señor, que tú nos quieres dar sea completamente llevada por ti, Padre, que seas tú, Señor, el que la transmite a través de nuestro hermano, Padre. Yo te pido, Señor, que tú lo bendigas, Señor, que tu unción esté con él y también en cada uno de nosotros, Padre, para que abras, Señor, el entendimiento y nos permita, Señor, poder comprender aquello que no quieres, nos quieres exponer, Padre. Que permita, Señor, que nuestra mente, Señor humana, pueda comprender tus maravillas, Señor, tu gran amor y misericordia que traes constantemente hacia nuestras vidas, Padre. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor, y por aquellos que no se han podido conectar, que tú los bendigas. Amén, hermano, gracias. Bueno, vamos a comenzar vamos a continuar con el estudio de la sanidad, ¿cierto? Y la autoridad. Ya vimos ampliamente, ¿cierto? Como ya saben, el tema de la autoridad. Yo les aconsejo que vuelvan a ver los videos de la autoridad, porque es necesario aprender qué es la autoridad, porque no es un estudio teológico en sí mismo, sino para poder aprender qué significa y poder aprender a aplicarlo en cada aspecto de mi vida. Cuando yo entiendo qué es la autoridad y lo experimento, puedo servir, porque sin autoridad no puedo servir. Y cuando yo sirvo y ejecuto mal la autoridad, mi servicio sale dañado. Y es un problema, porque no solamente yo voy a tener algún perjuicio, sino que voy a dañar a los que estén bajo mi autoridad, partiendo por la familia. ¿Ven? Bueno, el viernes pasado, ¿cómo se llama? El viernes pasado, ¿cierto? Alcanzamos a ver que la paternidad de Dios, ¿cierto? Tiene recompensa, ¿cierto? Y está pendiente de los secretos. Estamos viendo cuáles son las características de la paternidad de Dios y recordando que la paternidad de Dios incluye a la madre y al padre, ¿cierto? Y que estas características de la paternidad de Dios son las que tiene que tener la paternidad conformada por Dios. Acuérdense que vimos de que en Génesis 1, ¿cierto? Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea a su imagen, con la capacidad de reflejar su imagen cuando se enseñorean, cuando ejercen autoridad. ¿Amén? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que tener claro que necesitamos entender cómo es la autoridad de Dios en la paternidad o cómo fluye la paternidad de Dios, porque ese es nuestro norte, ese es nuestro propósito, esa es nuestra enseñanza, nuestra meta. ¿Amén? Cuando yo estoy alcanzando una meta, eso me da dirección, ¿cierto? Independiente que esté caminando hacia la meta y que no llegue todavía, pero que yo tenga claro hacia dónde tengo que llegar, me da dirección. Y los pasos que dé me van a llevar hacia ese mismo punto. Por lo tanto, siempre voy a estar avanzando. ¿Amén? Pero para eso tengo que tener claro hacia dónde voy. Cuando no sabemos hacia dónde vamos, nos desviamos y nos equivocamos. ¿Amén? Bueno, entonces, vimos, ¿cierto? El último punto que alcanzamos a ver, gracias, fue justamente que tiene recompensa y que la paternidad de Dios está pendiente en los secretos. Y alcanzamos a ver Mateo 6, ¿cierto? Donde dice de que el Padre que está pendiente en los secretos te recompensará en público. Y quería recalcar como un pequeño resumen, ¿cierto? El tema de la recompensa. En la paternidad es que los hijos tienen que aprender a ser recompensados, ¿cierto? Nosotros no solamente somos castigadores estrictos con disciplina, sino que también tenemos que tener la capacidad de ver cuáles son las características, las cosas positivas de nuestros hijos y potenciarlas, reconocerlas, pero a la vez tener cuidado
de no elevar su ego, porque también hacemos un daño cuando a nuestros hijos los convencemos que son el centro del mundo. Nuestros hijos o nosotros mismos en la casa con nuestros padres deberíamos haber aprendido a manejar, ¿cierto? El hecho de ser recompensados, de no tener esa necesidad de aceptación, porque hemos recibido en nuestra casa la aceptación equilibrada que necesitamos para poder madurar. Entonces, piense si recibió eso en su casa y piense si usted ha establecido eso en su casa con sus hijos. Porque para eso tiene que estar pendiente en lo secreto, ver qué es lo que pasa con sus hijos, ver entre hojas, entre líneas. ¿Amén? ¿Qué es lo que realmente está pasando con su hijo? No lo que dice, no lo que expresa o no lo que él quiere aparentar, sino usted tiene la responsabilidad como papá, como mamá, ver lo que realmente le está pasando. Obviamente que no somos Dios y no somos, ¿cómo se llama? No somos, ¿cómo se llama? Omniscientes. Pero tenemos que tener esa capacidad. Por eso que para ser padre necesito la autoridad de Dios. Porque los dones de Dios me dan capacidades que me dan las herramientas para poder ejecutar su autoridad. Amén. Por eso que tiene que ser, ¿cierto? Desde el punto de vista de estar unido con el Señor Jesucristo, lleno de la unción, donde fluya la autoridad. Si usted no es lleno del Espíritu Santo, lleno de la unción para educar a sus hijos, entonces olvídese, ¿cierto? Que va a poder ser eficaz, ¿cierto? Con unción en servir en la iglesia. Amén. Si usted no pide unción, si usted no pide revelación de Dios para actuar con sus hijos, ¿por qué lo pide en la iglesia? Ahí nosotros nos podemos dar cuenta dónde están puestas nuestras prioridades. ¿Amén? Bueno, entonces, nos encontramos de que tengo que enseñarle a mis hijos primero la aceptación, ¿cierto? El reconocimiento. Vimos, ¿cierto? El ejemplo de que el mismo Padre con el Señor Jesucristo hace un doble reconocimiento. Un reconocimiento hacia el Hijo, cuando dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, hace un reconocimiento público, y a la vez, en el otro evangelio nos muestra el paralelo, donde le habla a Jesús, tú eres mi Hijo amado. Entonces, no solamente tengo que jactarme con la gente de que mi hijo es bueno en esto otro. Y siempre lo que yo tengo que aceptar de mi hijo o elevar es su condición, más que las cosas que hace. O sea, tengo que reconocer las cosas que hacen que están bien hechas. Hijo, esto que hiciste está bien hecho. Hijo, esto que hiciste está mal. Porque así yo le enseño moral, voy creando en él valores, que no hace las cosas porque yo me voy a enojar o porque a mí me desagradan o porque yo pienso que es malo, sino que yo voy inculcando en él valores desde pequeño. Le voy diciendo, esto está bien, esto está mal, esto que hiciste está mal hecho, esto se hace de esta manera. Entonces voy inculcando a él normas, valores. Entonces él cuando no haga algo malo, no lo va a hacer por causa del castigo, sino que lo va a hacer porque es malo hacerlo. Y eso se llama tener un valor. ¿Amén? Entonces, aparte de eso, le tengo que enseñar a mi hijo a manejar la recompensa, a manejar el orgullo. Y eso nosotros deberíamos haber sido enseñados en nuestras casas. Pero la mayoría de nosotros lo aprendimos con la vida. Nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de dialogar muchas veces es arrogante, especialmente cuando somos más jóvenes, ¿cierto? Cuando ya empezamos a ser más independientes, nos empezamos a enfrentar solos al mundo, ¿cierto? Desde como los 18, 20 años, ¿cierto? Generalmente somos arrogantes. Y más cuando es algo que sabemos, por ejemplo. Y eso es parte de. En la casa nos deberían haber enseñado a tratar esto. Pero muchas veces uno ve jóvenes que en ciertas áreas tienen eso y uno dice, bueno, la experiencia le va a dar eso, pero en la casa yo debería haberlo aprendido. Mis padres
que están pendientes de los secretos deberían haber estado pendientes de mi formación y yo con la de mis hijos. Porque muchas veces no sabemos manejar cuando estamos en un lugar de autoridad. No sabemos manejar el reconocimiento. No sabemos manejar el halago. Y nos halagan y se nos infla el pecho. Nos volvemos arrogantes. Y inconscientemente, hermano. Sí, muchas veces, ¿cómo se llama? No es que yo quiera ser arrogante, que yo quiera ponerme encima, sino que se va formando un sentimiento casi imperceptible porque se va sembrando de a poco y empieza a cambiar mi carácter y empiezo inconscientemente a ver a los demás como inferiores en el área en que estoy recibiendo el halago y el reconocimiento. Y pierdo humildad. Y eso debería yo aprenderlo en casa, con mis hijos. O sea, con mis padres. Y nosotros como padres con nuestros hijos. A manejar el halago. A saber comportarme. Yo le tengo que enseñar, ¿cómo se llama? A mi hijo que hay mucha gente que lo va a encontrar lindo, que lo va a encontrar bueno en esto otro, que tú eres de aquí, que eres de allá, pero yo soy el encargado de bajarle los humos. Y eso no significa retarlo, decirle cómo se te ocurre, que eres de acá, sino enseñarle a manejar el arte. Pero para eso yo tengo que saber manejar. Si yo no lo sé manejar, ¿cómo se lo voy a transmitir a mi hijo? Y eso lo aprendo en Cristo Jesús. Porque Él siendo todo, siendo el Dios que se despojó a sí mismo, no tomó por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró de su condición superior. El único que sí era superior a todos los hombres. Porque todos los hombres estamos al mismo nivel de pecado ante Dios. Dice, todos se rebelaron. Todos son pecadores, todos pecaron. No hay ni uno bueno, dice en las Escrituras. Jesús es el único que tuvo, el único bueno, como hombre delante de Dios. El único justo por méritos propios, Entonces, el único que sí podía jactarse, aparte de su condición de Dios, ¿cierto? Se degradó por voluntad propia. Y eso es lo que le tengo que yo enseñar a mis hijos, lo que deberíamos haber sido enseñados en nuestra casa. Aprender a que yo por voluntad propia, en alguna cosa que soy mejor, en alguna cosa que soy hábil, enseñarle, inculcarle por la práctica a mi hijo que yo voluntariamente no ocupe ese lugar para enseñorearme de los demás. Amén. Pero eso tengo que aprenderlo yo con el Padre. Porque así es la paternidad de Dios. Dios está preocupado de cada detalle de nuestra vida. Enseñarnos a manejar la humillación, ¿cierto? De que Él me da aceptación, Él me reconoce, Él me ama, independientemente, o sea, pese ¿cómo se llama? A mi condición, etcétera, etcétera, que no me preocupe, que su amor es eterno, pero Dios también nos trabaja nuestro carácter para enseñarnos cuando tenemos algún grado de autoridad. Miren, hermanos, yo, ¿cómo se llama? Ustedes saben, ¿cómo se llama? Yo no soy de los que se anda jactando de que Dios me ha dado autoridad para ser ministro o para ser acá, que el llamado que Dios me tiene, que para dónde Dios me envía, cosas que hace años tengo claro, ¿cierto? Para dónde voy, etcétera, etcétera, y cuál es el llamado que Dios me tiene, el ministerio, cuál es la misión y la visión para mi vida como siervo de Dios. Ahora, una de las maneras que yo puedo probar si una persona está lista para subir a un nivel superior es cuando uno le encarga algún grado de autoridad. Cuando uno observa cómo se comporta cuando tiene autoridad sobre otros. Porque ahí salen nuestras cosas ocultas sobre los demás. Si tú tienes cosas guardadas en ti contra alguien y llegas a tener autoridad, se te van a salir las cosas guardadas. Y en vez de darle un consejo para bendición, te va a salir con tus prejuicios. Y no vas a edificar. Entonces ahí uno se da cuenta, que no significa que uno tiene que ser perfecto, pero por lo menos darse cuenta de eso, negarlo. ¿Amén? Y eso es andar en el Espíritu.
negar la carne. Todos tenemos luchas con la carne. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender con el Padre, darnos cuenta que lo que deberíamos haber aprendido en la casa, el Padre lo puede dar y nosotros tenemos que ser completados con el Padre. Por eso que yo les dije, ¿cierto?, al principio, de que la sanidad del alma no es psicología, no es algo mágico, no es simplemente un pensamiento positivo. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama como eres, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama y Dios te ama y eres especial y eres especial. Porque está bien, Dios nos ama, somos especiales, somos un pueblo adquirido especial. Pero miren, hermanos, individualmente, si ustedes ven, si bien Dios es un Dios individual, pero también es un Dios de la iglesia. Jesús busca nuestra unidad y nuestra unanimidad. Cuando Jesús oró en Juan 17, por ejemplo, ¿qué dijo? Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo, que ellos sean uno, ellos en mí y yo en ellos. No yo en Pablo, yo en Juan, yo en... Aunque sí, Jesús es uno conmigo personalmente, porque Dios es un Dios personal, pero no solo es un Dios personal. Miren, si bien la Biblia dice de que Dios habita en nuestro espíritu, pero las mayores referencias a la casa del Dios es a la iglesia en conjunto. Vosotros sois o sea, para que aprendas cómo comportarte en la casa de Dios, la cual es la iglesia, pilar y baluarte de la verdad. O cuando dice de que Jesús, ¿cierto?, cómo ministra en la casa de Dios, la cual casa somos nosotros. Pablo, ¿cómo se llama? No dice la cual casa soy yo, aunque sí soy morada, porque Jesús dice, vendrá el Espíritu Santo, y si guardáis mis mandamientos, haremos morada en él. Dios es un Dios personal, pero no solo es personal. Cuando Jesús enseñó a orar, la oración que nos enseñó fue para hacerla en grupo. Entonces, vemos de que Jesús nos enseñó una oración en grupo. Dice, Padre mío, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a mí tu reino, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, no mi pan de cada día. Entonces es sumamente importante, amados hermanos, el tema, ¿cierto?, de manejar o aprender a manejar el reconocimiento. ¿Amén? Bueno, vamos a avanzar, ¿cierto?, para no quedarnos solamente ahí. La paternidad de Dios también nos da provisión. Mateo 6, otra vez, igual como lo vimos el viernes pasado, Mateo 6 también nos dice sobre la provisión. Y cuando hablo de provisión no solamente estoy hablando del tema material. Mateo 6:26, aunque obviamente sí lo incluye. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Primer punto. Mateo 10:29. Vamos a ver algo parecido. Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Amén? Entonces, nos encontramos primero de que cuando habla el Señor de esto, nos está hablando de que el Padre nos provee, ¿cierto? Dice que los pájaros no siembran ni hilan, ¿cierto? O sea, no siembran ni cosechan y el Padre les da el alimento, ¿cierto? O las flores del campo que no hilan, ¿cierto? Y Dios las viste mejor que Salomón. Entonces, Dios nos exhorta a decir que no tengamos poca fe, ¿cierto? Entonces, nos encontramos que no solamente tiene que ver con la provisión material, aunque sí tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con prioridad. Porque miren qué dice en Mateo 6:26.
Dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellos? Entonces nos encontramos de que la provisión tiene que tener una prioridad, donde yo le doy prioridad a mis hijos. Y hablo de provisión sentimental, emocional, de corrección, de disciplina, de amor, de consuelo, de tiempo. Yo le doy prioridad. Mi hijo sabe que tiene prioridad. Sabe que yo lo amo más que las otras cosas. Sabe que yo lo amo más que el trabajo, más que el dinero, más que servir en la iglesia. Eso deberíamos haber recibido en nuestra casa. Ahora, en un equilibrio, porque yo no puedo, en pos de cumplir esto, cumplir los caprichos de mi hijo, porque tengo que entender que la condición de mi hijo es la condición de hijo. Está en desarrollo, no sabe todavía de la vida. Y hay muchas cosas que no va a entender hasta que se case y hasta que tenga sus propios hijos y tenga que mantener una casa, tenga que mantener una familia, ¿cierto? Recién va a entender muchas cosas que quizás no va a entender todavía. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo puedo aprender teóricamente, pero hasta que no sea padre biológico y hasta que no cumpla ese rol, van a haber cosas que no voy a poder entender. O hasta que no lleve una relación matrimonial, por ejemplo. Entonces, tengo que entender de que no es cumplir las expectativas de mi hijo, es cumplir las expectativas de Dios con respecto a mi paternidad que Dios me ha delegado. Esas son las expectativas que tengo que cumplir, las expectativas de Dios, porque si no nos vamos a volver padres que vamos a dañar a nuestros hijos. Y a veces nuestros padres nos han dañado, porque han sido padres consentidores, que por sus traumas, por sus culpas, ¿cierto? Han hecho ¿qué cosa? Llevarnos el amén en todo. Y nos volvemos gente centrada en nosotros mismos, que herimos y culpamos a los demás cuando tenemos un problema. ¿Amén? Y no sabemos asumir responsabilidades. Entonces, tenemos que ver cómo era nuestra casa y qué casa estamos formando para el caso de los que son padres, o también de los que van a ser padres. Entonces, esa es la paternidad de Dios. La paternidad de Dios me da valor. ¿Por qué? Porque el Padre me pone como prioridad y Jesús aquí lo dice, más valéis vosotros. O sea, si mi hijo ve que yo ministro a otros, que yo juego con otros niños, por ejemplo, él tiene que saber de experiencia el no sentirse mal porque sabe que su papá lo ama más que a esos niños. Y no es algo que yo le digo, ¿cierto? Sino es algo que está intrínseco en él. ¿Cierto? Aunque es natural que un niño se ponga, ¿cómo se llama? Celoso, ¿cierto? Pero en el fondo no le causa un trauma ni un daño porque tiene el amor y el afecto de su papá. Tiene la seguridad que su papá lo ama y que no lo está cambiando. ¿Cuál es el problema? Que cuando no hemos tenido afecto, cuando hemos sido rechazados, hemos venido de familias divididas, hemos sido hijos de infidelidad, o hemos vivido el proceso ¿cómo se llama? Un divorcio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Se destruye esa formación para la cual nosotros fuimos creados. Y hay algo que no se desarrolló. Y tenemos que tener conciencia en eso porque eso no se desarrolló. Se cubrió con otra cosa. Con parte de nuestro carácter, ¿cierto? Que pudo nuestra mente para poder sobrellevarlo. Pero hay algo que no se desarrolló según el diseño original de Dios. Y el único que lo puede completar es Jesucristo. Pero para eso tengo que recibir esta paternidad del Padre. Y eso parte con entender mi necesidad. Entiendo mi necesidad y acudo a mi Padre para darme cuenta cómo Él está cubriendo esa necesidad de mí y cómo la quiere cubrir y solventar. Por eso que la sanidad
no es solamente orar. La sanidad del alma es conversión, discipulado. ¿Amén? Entonces, aparte de esto, nosotros nos encontramos con una frase que dice aquí, vosotros valéis más, y eso me da identidad. Donde mi hijo debería recibir valor de que es valioso es en la casa. Mi hijo debería entender en su casa y en su familia, saber y salir de casa sabiendo cuánto vale y qué es lo que es. Y no tratar de buscarlo en el mundo. ¿Hemos recibido eso? ¿Nuestros padres nos han dado a entender, nos han transmitido cuál es nuestro real valor? ¿Nuestro papá, nuestra mamá? ¿O nos han rechazado? ¿O nos han dicho que no sirves? ¿O que tú eres un bueno para nada? ¿O que me haces pasar rabia? ¿O que incluso dándonos a entender que mejor hubiese sido que no hubiésemos incluso hasta nacido? Quizás no con la frase en sí misma, pero sus actitudes, su forma de ser es tan áspera en tanto tiempo, tan odiosa hacia nosotros, que lo que nos está transmitiendo nuestro padre, aunque no lo diga con palabras, o nuestra madre, ¿cierto? Con su castigo exagerado, con su histeria, lo que nuestros padres nos transmiten es que no quiero estar contigo, eres una molestia, eres un hastío. Y a veces nosotros lo hemos hecho con nuestros hijos. ¡Ah! Y esa muchas veces es una mala costumbre. Y, ¿cómo se llama? A todos nos pasa. Es normal, ¿cierto?, que nuestros hijos hagan ciertas cosas y que uno se hastille un poco y diga, ay, Señor, o que diga, ya, pues hijo. Pero es diferente a que yo mantenga una actitud constante que lo hiere. Ay, otra vez, hijo, pero ¿por qué? Ay, ¿por qué? Ya, ándate de aquí, sal de mi presencia, no quiero verte. Eso destruye a un niño. ¿Amén? Entonces, y cosas peores que quizás hemos vivido nosotros. Entonces tenemos que saber cuál es nuestra necesidad. Porque desde ese punto de vista vamos a poder crecer en Jesucristo. Ahora, veamos algunos pasajes. Santiago 1:7. Santiago 1:7 dice, no piense pues el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Ah, no, ahí me equivoqué. Déjenme ver cuál es. Aquí está. Es Santiago 1:5, perdón. Santiago 1:5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere y le será dada. Aquí nosotros vemos de que lo que está diciendo Dios es que Él da abundantemente y no se hiere, o sea que no es mezquino en dar con sus hijos. Obviamente con fe, ¿cierto? Pero vemos de que Dios da y no niega el dar. Eso no significa que le tengo que dar, ¿cómo se llama? A mis hijos todo lo que quieren. Hoy día, por ejemplo, fuimos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? A la feria con el niño, el día jueves, o bueno, pero fuimos para la feria y, ¿cómo se llama? Le compramos, ¿cómo se llama? Un juguetito. Y después él quería otro, después quería otro. Ayer también fuimos para ver el tema el domingo, y también él quería, ¿cierto? Un auto más grande, ¿cierto? Y papi, quiero ese. Entonces yo también le tengo que enseñar que no siempre le voy a poder dar todo lo que él pide. Entonces le dije, hijo, ya le compramos un juguete, otro día le vamos a comprar otro. Es que quiero ese, sí sé que lo quiere, hijo, pero ahora no lo vamos a comprar. Lo vamos a comprar después. No es necesario que yo le diga, es que hijo, yo no tengo plata para comprarlo. Porque mi hijo no tiene por qué enterarse de eso. Porque yo le estoy cargando un problema que no es de él.
Yo le tengo que enseñar que no puede conseguir todo lo que quiere. Que hay cosas que queremos que muchas veces no las podemos obtener. Porque eso se aprende en la casa, hermano. Entonces, yo le tengo que decir, hijo, no le voy a comprar ese vehículo, independientemente que sea porque no tengo plata. No sé, estoy dando un ejemplo. Hijo, no le voy a comprar ese vehículo porque ya le compré uno o todavía no puedo comprarlo. Cuando pueda y tenga la oportunidad, le vamos a comprar otro juguete. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo práctico. ¿Amén? Entonces, ¿qué enseñanza recibimos de la casa? Porque miren, hermanos, a mí sí me hicieron partícipe de la condición económica que nos tocó vivir. Ustedes, ¿cómo se llama? Ustedes, ¿cómo se llama? Entenderán de que una familia de 6 hijos es difícil de, ¿cómo se llama? Alimentar, ¿cierto? Y más para mi padre, que no dejaba que trabajara, ¿cómo se llama? En mi mamá. Y tampoco, aunque ella mucho quisiera, tenía hijos chicos siempre. Siempre había una guagua. Entonces, y ¿cómo se llama? Mi papá tampoco tenía un título profesional, ¿cierto? Era médico, era doctor, entonces fue difícil. Entonces, a mí se me hizo cargo, en cierta parte, quizás consciente o inconscientemente, de esa condición. Aunque hay cierta edad que es bueno compartir con el hijo cuáles son las realidades de esta familia para que pueda saber cuál es nuestra realidad familiar, pero quizás a mí se me inculcó a muy temprana edad. Entonces, ¿qué pasó? Después yo fui una persona, ¿cierto?, que siempre pensó que no merecía lo que podía obtener. Yo no merezco ropa buena. Yo no merezco ganar un buen sueldo. Porque esas cosas destruyen cuánto valgo. Y hasta el día de hoy, una de mis debilidades más grandes es que no sé cobrar mis trabajos muchas veces. Voy a cobrar, ¿cierto? Y digo, no, es muy caro. Y es lo justo. Y con un par de palabras que me dicen, oye, ya, tú, y me bajo. ¿Por qué? Porque no aprendí a valorar mi trabajo, porque siempre tuve que trabajar por causa de la pobreza de la familia para proveer a la familia y nadie le dio valor a mi trabajo. ¿Amén? Entonces, yo no puedo hacer cargo a mi hijo de algo que a él no le compete. Yo soy el papá. Yo lo traje al mundo por voluntad propia o porque se dio la cosa, pero mi hijo no pidió venir. Llegó. ¿Amén? Entonces, yo, ¿cómo se llama? Con mi hijo, cuando quiere un dulce, otro dulce, yo le digo, no, hijo, ahora no le voy a comprar. Es que quiero. Le dije que no. Yo sé que quiere, pero le dije que no. Y si me hace maña, ya le dije ya. Se acabó el tema. Le dije que no. ¿Amén? Porque le tengo que enseñar, independientemente que el no sea porque no tengo dinero para comprarlo. Entonces, Dios es de buena dádiva. Da abundantemente. Pero eso no significa que nos va a dar todo lo que tú quieras. Quiero un auto, Señor. Me quiero ganar el loto. Me quiero ganar el quino. Porque quiero poner una fundación. No sé. Porque Dios es un padre responsable. No es un viejo pascuero. Y a veces nuestros padres nos hacen daño en el otro ámbito. Nos dan todo lo que pedimos. Sin enseñarnos responsabilidad, sin hacernos justicia. Quiero salir a carretear. Tome, ahí tiene dinero. Quiero hacer esto. Tome, vaya. Miren, padres que se quejan de que sus hijos carretean. Padres que se quejan de que a sus hijos les va mal en los estudios porque están carreteando, salen a tomar, no sé, fuman, tienen droga, y ellos son los que los financian. Entonces a mí, en más de una oportunidad, ¿cierto? Con más confianza le he dicho, ¿y de qué te quejas? Si tú lo estás financiando, o aunque tú no lo financies, pero tú le estás prestando la casa. Es que trae a sus amigos, ¿cierto? Toman acá, dejan todo cochino.
pero tú le estás prestando la casa, si es tu casa. Mejor ni te quejes. Entonces, le hago un daño, porque esas son las personas que cuando se enfrentan al mundo creen que todo es un derecho. Salen a protestar, destruyen el país, queman los metros, ¿cierto? Y cuando van a trabajar, ¿cierto? Exigen, 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 exigen y exigen. Porque creen que todo se lo tienen que dar, que se lo merecen. Y yo le tengo que enseñar a mi hijo de que no todo me lo merezco, tengo que hacer mérito. En Cristo Jesús nosotros recibimos las cosas por gracia, pero hay un mérito, y ese mérito lo tuvo que pagar otra persona que se llama Jesucristo. Y aún así, las promesas de Dios son condicionales. Incluso en cosas prácticas. Si quieres ser prosperado, tienes que ser diligente. Si quieres ser bendecido, tener abundancia, tienes que empezar a vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios y ser diligente en preocuparte de aplicar esos principios a tu vida. Lo que le dice Dios a Josué. Yo te prosperaré en todo lo que hicieres. Pero tú, sé fuerte y valiente en guardar toda esta ley que le di a mi siervo Moisés, de poner por obra todo aquello que está en esta ley. Entonces te prosperaré. No es solamente aprendérmela de memoria, estudios bíblicos, etcétera, etcétera, sino es aprender principios, manera de vivir, cómo trabajar, cómo administrar los tiempos, etcétera, etcétera. Cosa que nos cuesta, hermano. Y eso es discipulado, eso es formación. Amén. Entonces, eso es lo que entrega la paternidad. Vamos a ver Lucas 12, 29 al 31. Lucas 12, 29 al 31. Dice, vosotros pues no procuréis que hayáis de comer o que hayáis de beber, ni estéis en ansiosa perplejidad, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, que vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y este es un tema importante, de que el padre y la madre debe saber la necesidad que tiene su hijo. Y esto tiene que ver con el punto que habíamos visto el viernes pasado, de estar pendiente. Y no solamente estoy hablando de lo material, que falta un pantaloncito, que falta un calcetín, etcétera, etcétera. Estar pendiente de la necesidad de mi hijo. Por ejemplo, mi hijo está entrando en una edad donde está contestador, por ejemplo. Entonces yo tengo que ver la necesidad que tiene él. No actuar conforme a mi enojo tampoco. No me contestes, porque lo voy a castrar. Mi hijo está en un proceso donde se está desarrollando, donde está impedido de controlar sus emociones, porque el área cerebral que es la encargada de controlar las emociones no está desarrollada, no puede controlarla. Tiene impulso de contestar y contesta. Entonces yo le tengo que enseñar, por ejemplo, no me conteste así, hijo. Me dice, ¿qué quiere? Dígamelo, pero no me conteste así. Entonces ahí hago que me diga, ¿qué quiere? A ver, quiero hacer esto. Hijo, no podemos hacer esto. Ya le dije que no. Es que no me conteste así. Entonces no es que yo castre su opinión. Lo educo cómo dar su opinión. Porque si yo castro su opinión, va a ser una persona que no se va a poder enfrentar al mundo y va a ser fácilmente manipulable. Y si yo dejo que se exprese como quiera, va a ser una persona que no va a saber controlar sus emociones. Y va a andar hiriendo y va a andar dejándola embarrada donde caiga. Y esa gente sufre porque es rechazada por la sociedad. La gente simplemente no se junta con él. Solamente por interés. Y cuando son adultos se dan cuenta. ¿Amén? Entonces, es delicada la formación que le damos a los hijos. Y es delicada la formación que hemos recibido de nuestros padres.
¿Hemos recibido esto de nuestros padres? Obviamente que no, porque el pecado corrompió la paternidad de Dios en los padres. Recuerden, amados y amadas, la paternidad de Dios es la que tiene que fluir en la paternidad de los padres en la familia. Y si a nosotros como cristianos nos cuesta luchar, entender, aprender, y a la iglesia cristiana le falta un montón por aprender de la paternidad, ¿cuánto más quedará si nuestros padres fueron mundanos? O si nosotros hemos educado a nuestros hijos según como nos parecía. Amén. Entonces necesitamos sanidad, necesitamos conversión, transformación, que Dios, ¿cierto? Por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, por medio de sus ministros, nos enseñe cómo ser papá, cómo ser mamá. Porque eso es lo que nos va a sanar. La sanidad es la restauración de lo que pasó. Como dice en Eclesiastés, no es que Dios borra el pasado, lo restaura. No es que borre la herida como que nunca pasó, la restaura, la lleva, la potencia algo negativo, lo potencia para que se convierta en algo positivo, algo que me haga crecer, algo que forme carácter, algo que de una debilidad se forme en una fortaleza. ¿Amén? Bueno, vamos a ver más. ¿Qué más? Entonces, tenemos que estar atentos a la necesidad de nuestros hijos. ¿Ya? Vamos a ver en Juan 16, 15. Juan 16, 15 dice, todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y este concepto es sumamente importante, porque el Padre lo da todo. Todo lo que tienen los padres le pertenece a los hijos. Mi hijo tiene que saber y entender que esta es su casa, es de él. Que no significa que él tiene decisiones, que él puede decidir o que lo voy a incluir en una decisión importante. Porque hay decisiones que no es responsabilidad de mi hijo, es responsabilidad mía. Yo no puedo cargar esas decisiones en mi hijo. Yo le puedo consultar su opinión en la decisión que yo voy a tomar, por ejemplo. Mira, hijo, ¿qué opinas si hacemos esto y esto otro? Para saber cuál es su opinión. Pero la decisión no la toma él, la tomo yo, como padre y también como madre, obviamente. El matrimonio, porque del matrimonio fluye la paternidad de Dios. No es responsabilidad de mi hijo, yo no le puedo cargar esa responsabilidad a él, porque lo daño. Él es el hijo, yo soy el papá, o la mamá, en el caso de las hermanas. ¿Ven? Entonces, pero yo tengo que preocuparme de hacer sentir a mi hijo que todo lo que tengo yo es mío. Y ese es un concepto que Pablo habla. Dice que los hijos no siembran para los padres. Son los padres los que siembran para los hijos. Y nos encontramos con el concepto de herencia judío o bíblico, que ya se los he dicho harto, ¿cierto? Donde desde el punto de vista judío, el padre es el que trabaja desde su juventud, recibe su herencia, ¿cierto? La trabaja, tiene ya su independencia, todo lo demás, y cuando su hijo crece, lo hace parte de la herencia, que su hijo empieza a trabajar en la herencia, y junto con él empiezan a trabajar juntos para hacer crecer la herencia, que al final le va a quedar al hijo. ¿Amén? Entonces, ese es el concepto bíblico de la herencia. Y eso es lo que nos ha dado el Padre. Por eso que acá dice de que todo lo que tiene el Padre, dice Jesús, es mío. Y eso no solamente está hablando de la deidad, sino de la relación entre padre e hijo, que es la relación que tiene que fluir en la paternidad. Y a veces nuestros padres, consciente o inconscientemente, mira hermano, yo nunca sentí que mi casa, donde yo fui criado, era mi casa. No logro descubrir todavía cuál fue el hecho puntual en la familia o con mis padres, que tengo, ¿cómo se llama?, algunas ideas. Pero sí, por lo menos sé esa carencia. Incluso ahora casado, ¿cierto? Gracias a lo que Dios ha hecho con mi esposa, que me ha costado, ¿cierto?, concebir de que esta casa también es mía. Y el otro día estábamos, ¿cómo se llama?, orando, y Dios me hizo orar, porque había muchos derechos legales que se basaban
en ese problema que yo tenía, de ataques del enemigo hacia nuestra casa. Entonces yo dije, yo en el nombre de Jesús acepto esta casa, recibo esta casa. Esta casa es mía, la acepto como mía, como mi propiedad. Y las tinieblas empezaron a retroceder, 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 retroceder. Y mi esposa, ¿cómo se llama? Me dijo, tienes que trabajar en eso porque tienes que empezar a cambiar tu visión de que esta casa es tuya. Porque ella también vio esa carencia en mí. Y eso es parte de mi sanidad, que es conversión. Porque eso tiene que provocar un cambio de actitud. No solamente sentirme mejor, sentir que la casa es mía. Tiene que haber frutos. Entonces, tenemos que entender de que muchas veces nuestros padres nos han sacado en cara cosas. Y toda la ropa que tienes no es tuya porque yo te la compré. Hermano, si no le va a comprar algo a su hijo y se lo va a dar, mejor no le compre nada. Mándelo a trabajar. Pero si se lo va a sacar en cara, mejor no lo haga. Ahora, es diferente que yo haga a mi hijo darse cuenta que la ropa que tiene, los calzoncillos que usa, los zapatos que tiene y esa comida que come tiene un precio. Es diferente que yo siente, ¿cómo se llama? A mi hijo y le diga, mira, tienes que entender de que todo esto que estás comiendo, donde duermes, donde vives, el techo, el agua que sale de la llave, la ropa con que te vistes, la pasta de dientes, el papel confort con que te limpias el trasero, el califón, el gas que se paga para que salga, ¿cómo se llama? El agua tibia, todo eso tiene un costo. Yo tengo que trabajar para que tenga eso y tengo que sacrificarme, así que lo vas a cuidar. Eso no es sacar en cara, eso es enseñarle al hijo de que la vida tiene un valor y tiene que tener conciencia de que las cosas que tienen un valor. Obviamente hay edades para hacerlo, pero es diferente cuando yo se lo saco en cara, que es otra cosa. Amén. Yo tengo que hacer sentir a mi hijo de que lo que tengo es suyo, que no significa que él pueda hacer lo que quiera en la casa. Como dice la escritura, de que el hijo, mientras es niño, es señor de todo, porque es dueño de todo. Pero no se diferencia en nada a un esclavo de la casa con respecto a la administración de las cosas. Sabe que es suyo, pero también sabe que no tiene autoridad para decidir. Es suyo, puede dormir donde quiera, puede jugar donde quiera, porque todo lo del padre es de él, pero no tiene parte en eso hasta que madure. ¿Amén? Entonces, ¿hemos recibido eso de nuestra casa? Obviamente que no. ¿Hemos establecido eso en nuestra casa? Quizás tampoco. Pero esa es la paternidad de Dios y ese es el modelo de paternidad que nosotros debemos seguir. Y si en nuestra casa no hemos recibido esa paternidad, debemos preocuparnos y hacer diligentemente lo necesario para poder recibirlo de parte del Padre, porque si no, nuestra vida va a estar incompleta. Nuestro carácter a Cristo va a estar incompleto. Nuestra paternidad va a fluir incompleta, nuestro matrimonio va a fluir incompleto, nuestro servicio en la iglesia va a fluir incompleto, nuestros trabajos en el mundo van a estar incompletos. Cualquier grado de autoridad que tenga que yo tener, incluso en el trabajo, sobre otras personas, va a estar incompleto porque tengo la carencia más grande. Recuerden que la autoridad donde fluye más la imagen de Dios es en la paternidad y en el matrimonio. ¿Amén? Amén. Me voy a saltar algunos textos. Vamos a ver, hermanos, lo que dice Lucas 12:32. Porque este pasaje sí creo que nos muestra harto sobre la paternidad de Dios. Lucas 12:32. Dice, no temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Y este es un tema importante porque lo que dice Jesús, ¿por qué nosotros no tenemos que temer?
porque simplemente estamos en el reino. Tenemos que analizar, no temáis, no porque el Padre les ha dado el reino, sino porque al Padre le ha placido. Jesús nos muestra a Dios como papá. Esa palabra padre, que viene de el hebreo, que obviamente se escribió, cierto, en griego, pero es una palabra en el hebreo que creo que no existe en el español, que es una palabra que se refiere a papá como papito de una forma bien tierna, pero a la vez es una palabra que inspira respeto. Es una palabra que pone al papá como una autoridad superior, como un señor. Quizás lo más cercano al español no es padre, sino papi o papá. ¿Amén? Pero creo que no hay palabra en español que pueda realmente traducirse lo que significa realmente esa palabra. Entonces nos muestra: a vuestro Padre le ha placido. Eso es lo que nos potencia el no temer, porque al Padre le ha placido, o sea, lo ha dado porque quiere, lo ha dado de gracia. Al Padre le causa placer darnos el reino, darnos toda, porque cuando habla del reino habla de la herencia de su reino, del reino de Dios. O sea, Dios se ha comprometido a hacernos hijos, llevarnos a la madurez. Después de llevarnos a la madurez en esta tierra, llevarnos a la redención del cuerpo, donde vamos a recibir la facultad para tener parte entera en el reino, en los negocios del Padre. Nos ha dado el reino, hermano. Nos ha hecho parte de su reino, de su esencia, de su herencia. Y muchas veces limitamos ese concepto de herencia a que es una casa que Dios está construyendo en el cielo para que yo viva ahí y tengo ahí una piecita con mi camita. Herencia, reino, poder, autoridad, gracia, estar en la presencia de Dios, en una condición donde me puedo relacionar con Dios, tener parte en su herencia, en su quehacer, en su propósito, en su destino, desde el punto de vista eterno. Entonces, al Padre le ha placido daros el reino. Y eso es lo que Jesús recalca para decirle: no temáis, porque el Padre no solamente les ha dado el reino, sino al Padre le ha placido. Y eso tiene harto que ver, porque esa palabra nos dice de que no se ha visto obligado por las circunstancias. No dijo: ya, ¿qué voy a hacer con la creación que creé? Ya les voy a tener que cumplir la promesa porque ya la hice. Le ha placido. Porque Dios no puede ser manipulado, ni siquiera por las circunstancias. No puede ser obligado por nada, ni aun por sus mismas promesas. Cuando Él promete, lo hace porque quiere hacerlo y porque lo va a hacer hasta el final. Y hasta el final lo va a hacer queriéndolo hacer. ¿Amén? Cuando el Señor Jesucristo en Génesis dice de que se arrepintió de haber creado al hombre, el castigo que le dio al hombre a través del diluvio, que lo exterminó, es parte de querer llevar al hombre a la condición que siempre le quiso dar desde el principio. ¿Amén? Un día podemos hablar un poco más de eso, pero le da placer. Y ese placer es lo que genera confianza. Que no significa que no le cueste, porque Dios se hizo hombre. Jesús padeció, sufrió, botó, toda su sangre fue derramada. Sufrió dolor hasta la muerte, la agonía. Descendió al Hades, fue humillado. O sea, solamente partiendo por el hecho de el proceso extenuante o el gran trabajo de despojarse de sí mismo para poder encarnarse. El Padre, ver morir a su Hijo, descargar su ira sobre el Hijo en quien estaba cargando el pecado. Entonces, no significa placer de que sea fácil,
Y eso tiene que ver con la paternidad. Porque, ¿cómo se llama? ¿A quién no, ¿cómo se llama? No le gustaría tener una herencia, tener un fondo donde no tenga la necesidad de trabajar, sino poder trabajar por gusto, por pasión, por vocación? Si un día estoy cansado, me puedo quedar en la casa. A todos nos encantaría hacer eso, pero muchas veces me tengo que obligar a trabajar, porque si no me van a despedir, ¿cierto? Porque hay cuentas que pagar, etcétera, etcétera. ¿O no? O a veces nos pasa todo, ¿cómo se llama? Lo contrario. Quisiera tener un trabajo más estable, quisiera tener algo estable para poder dar, etcétera, etcétera. Y muchas veces estamos pasando una situación difícil donde no se dan las cosas. Entonces, tenemos que nosotros ver de que independientemente, cuando dice que al Padre le plació, no significa que es algo que no me va a costar, que no va a ser difícil, pero me causa placer hacerlo en el sentido de que no me veo obligado por las circunstancias. Por ejemplo, yo no puedo decir o tener este pensamiento de decir, pucha, ya nació mi hijo, nada que hacer. Voy a tener que buscarme otro trabajo, o voy a tener que trabajar, o algún día, ¿cierto? Decirle, por tu culpa tengo 2 trabajos, o por tu culpa tengo que trabajar tanto, o por tu culpa tengo este auto y no tengo uno más grande, o por causa tuya, hijo, es que no hemos podido hacer la ampliación, por tu colegio, por tu ropa, por tu escolaridad, o porque estás en la universidad, etcétera, etcétera. Si nosotros hemos recibido esas frases o las hemos dado con nuestros hijos, tenemos que ser sanados. Es diferente a que mi hijo ya tenga edad y por causa de su actitud yo lo tenga que aterrizar y enseñarle que las cosas cuestan. Es diferente, que eso es parte de una corrección que puede llegar a ser sana. Ejemplo, que yo sienta a mi hijo un día y diga, mire hijo, usted tiene que tener conciencia que sus estudios tienen un costo para nosotros, para esta familia. De que aquí se está haciendo un sacrificio para que usted estudie. Aunque esté estudiando gratis, pero el pasaje, el agua que usted ocupa, y todas las cosas que usted come, la ropa, que usted pueda tener tiempo aquí para estudiar, etcétera, etcétera, todo eso tiene un costo. Y toda la familia se ve afectada. Que no quiere decir que usted lo tenga que pagar, pero se tiene que poner la pila con sus estudios y no farriárselos. Porque no es su sacrificio, es el sacrificio de todos. Es diferente. Eso es parte de una enseñanza. Quizás porque mi hijo se está farriando las cosas, porque no está estudiando, etcétera, etcétera. ¿Amén? Y quizás muchas veces es necesario. Y muchas veces nuestros padres nos han hecho daño cuando no nos han hecho esa reprensión. No nos han mostrado cómo es el mundo. Y después nos damos cuenta afuera, a golpes, y terminamos más heridos. ¿Amén? Bueno, entonces, cuando yo lo hago por placer, cuando mi hijo se da cuenta que para mí es un placer la paternidad, que no quiere decir que no voy a estar cansado de repente, que de repente le voy a decir, hijo, sabes que estoy muy cansado, no puedo jugar, o no podemos hacer esto, o que mi hijo note que estoy cansado, por ejemplo. Es parte de la vida, hermano, es normal, ¿cierto? Pero que él vea de que yo siento placer con mi familia, con mi hijo. ¿Cuántos padres no quieren llegar a la casa a ver a sus hijos? Primer tiempo libre que tienen y salen volando de la casa. Hacen horas extras en el trabajo para no llegar a su casa. Trabajan más para no estar en la casa. Quizás viven con la suegra, no tengo idea, ¿cierto? Y no quieren ver a la suegra. Quizás. Pero el mensaje que le transmiten a sus hijos es que no quieren estar con él. Porque los hijos se dan cuenta. Es diferente. Por ejemplo, vamos a hacer cierto, ¿cómo se llama? Un esfuerzo por 6 meses porque nos vamos a comprometer como familia en pagar una deuda, no sé, hacer una ampliación, o etcétera, etcétera. Así que por 6 meses o quizás más vamos a tener que todo hacer un poquito de sacrificio porque
los papás van a tener que trabajar un poquito más. Mientras no descuide la educación de mis hijos y el tiempo que mis hijos necesitan, bueno, los hijos van a entender que es por un propósito, aunque no lo entiendan ahí. Pero es diferente cuando ellos se dan cuenta que mi papá no quiere estar acá o mi mamá no quiere estar acá. Quizás por los problemas que tiene entre el papá y la mamá, pero los receptores son los niños. Quizás en realidad el padre quiere ver a los hijos, pero no quiere ver al cónyuge. Pero es mi responsabilidad de papá. Mis hijos no pueden cargar los problemas que yo tengo con mi cónyuge. Amén. Esa es la paternidad de Dios. Entonces, cuando nosotros transmitimos eso, que no solamente con palabras, aunque sí las palabras son parte, hijo, por ejemplo, yo, ¿cómo se llama? Con mi hijo, padre, o sea, le digo, hijo, yo soy feliz siendo tu papá, soy feliz estando contigo. Eso genera carácter, genera conductas. Ahora él solo espontáneamente, de repente me dice, papi, mírame, te amo, me gusta estar contigo, estoy feliz porque estoy contigo. ¿De dónde salió eso? De la paternidad. ¿Amén? Entonces, venimos de ese tipo de paternidad. Tenemos que completarlo en Cristo, amados. Porque Cristo nos ama así. A Cristo, al Padre le ha placido darnos el reino. Le place en el sentido de que no es que no sea difícil, en el sentido que no cuesta un trabajo. Formarnos, darnos el Espíritu Santo, la corrección, la disciplina, las circunstancias de la vida, porque Dios constantemente nos está tratando de llevar por el camino, pero todo eso es algo que ha nacido de sí mismo. No se ha habido obligado por las circunstancias. Y muchas veces nosotros por las actitudes o por palabras, o nuestros padres con actitudes o con palabras, nos han hecho entender que están cumpliendo una responsabilidad nomás, como papás. Especialmente cuando hemos nacido de, no sé, una fornicación o somos el hijo de una infidelidad, ¿cierto? Y que el papá hay que perseguirlo para que pague la pensión, hermano. Por favor. Hay que ir a pedirle algo que debería dar, algo que es su responsabilidad. Él debería estar pendiente. Mire, yo tuve que conversar con alguien hace tiempo, ¿cierto? Que no pagó su pensión y aún no la paga. Y cada cierto tiempo paga, ¿cómo se llama? La deuda casi completa. Y no tiene conciencia de que tiene que seguir pagando pensión. ¿Sabes qué demuestra eso? Que si no hubiese una ley de pensiones, no da ni uno, se olvida. Eso es lo que tú le transmites al hijo y eso es lo que transmiten los padres o nos han transmitido nuestros padres. Que si no hubiese una ley, no quiero darte y no te quiero dar. Cuando la responsabilidad del papá. Nadie dice que no esté pasando un problema financiero, que quizás esté sin trabajo, que no tenga. Pero su responsabilidad es decir, ¿sabes qué? No tengo. ¿Qué hacemos? No, sabes que yo tengo guardado, o yo sí tengo, yo voy a proveer por el momento hasta que tú encuentres algo ya, pero cuando tengo empiezo a dar. Yo tuve que conversar con alguien, tuve que confrontar a alguien que quería el aprecio de sus hijos, y yo le dije, ¿cómo lo van a apreciar si usted no paga pensión, si no se preocupa si están vivos, si están muertos, si están enfermos? Si tienen que ponerle una orden de arresto para que usted se ponga al día. ¿Cómo usted les exige de que lo busquen si usted no demuestra que los ama? Entonces le dije, mire, todos pasamos situaciones difíciles, para todos es difícil. Pero si usted hubiese puesto 5 lucas, 10.000 pesos, después 50.000 pesos, después 10.000, 5.000, les hubiese estado transmitiendo a sus hijos otro mensaje.
Estoy dando todo lo que puedo, aunque quizás obviamente es insuficiente. Pero por lo menos hubiese sembrado un mensaje de que hay un interés. Y ahora que usted quiere conversar con ellos, ya que están grandes, hubiese podido conversar con ellos. Ninguno de ellos quiere verlo, y con justa razón. Entonces, si hemos recibido eso de nuestros padres, necesitamos ser sanados porque Dios no es así. Al Padre le ha placido. Pero a veces nosotros le transmitimos a nuestros hijos, o nuestros padres nos han transmitido, de que somos papás porque prácticamente la ley me obliga y puedo ir, ¿cómo se llama?, a la cárcel si no me hago cargo tuyo. Amén. Amén, amados. Vamos a ver el último punto y terminamos. La paternidad de Dios da el ejemplo. Y creo que esto es sumamente importante en la paternidad, porque la paternidad es una escuela de formación de un ser humano, donde mis hijos deberían aprender a ser personas útiles para el reino de Dios, obviamente, y para la sociedad también, para los trabajos seculares, porque no separe las cosas seculares de las cosas del reino. Porque las cosas del reino deben tener influencia sobre las cosas seculares. Cuando yo separo las cosas seculares de las cosas del reino, de las cosas espirituales, me hago religioso. ¿Amén? La paternidad de Dios da el ejemplo. Juan 20:21. Aquí vamos a ver un ejemplo en el Señor Jesucristo cuando envía a sus apóstoles. Juan 20:21 dice: Entonces les dijo Jesús otra vez: Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Qué nos muestra esto? ¿Cómo envió Jesús a sus apóstoles? Como lo envió a él el Padre. La paternidad le dio el ejemplo a Jesús. Estoy poniendo el ejemplo del Padre y el Hijo, ¿cierto?, en cómo lo hizo el Hijo con sus discípulos. Porque aquí hay una delegación de autoridad. Eso no quiere decir la forma en que se lo dijo, las palabras que se lo dijo, como pensar de que Jesús usó las mismas palabras. Por ejemplo, como el Padre me envió, Él dijo te envío, así yo ahora les digo, los envío como el Padre me envió. No, porque cuando Jesús dice como el Padre me envió, yo os envío a vosotros, está todo el trabajo que hizo Jesús detrás. No solo de los 3 años del ministerio que estuvo con ellos, sino desde que se hizo hombre, desde que se encarnó. Esa palabra envío, como el Padre me envió, es porque vivió el proceso de ser enviado. Negación, humillación, sacrificio, descenso hasta el Hades, ser fiel hasta la muerte, entregar fielmente, hacer todo lo que el Padre le decía que hiciera de una manera fiel. Jesús dice: yo no hago nada de mí mismo. Como veo que hace el Padre, así hago yo. Como oigo, juzgo, por eso mi juicio es verdadero. Nada puedo hacer de mí mismo. No vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces hay un trabajo detrás. Hay una plataforma detrás que le da el derecho a Jesús, le da la autoridad y le da la capacidad de poder enviar a otros como el Padre lo envió a él. Entonces la paternidad da el ejemplo. ¿Nuestros padres han sido ejemplos de paternidad? ¿Nuestros padres han sido ejemplos para poder confrontar la vida? ¿Confrontar los problemas cotidianos que tiene un trabajo, por ejemplo? ¿Las relaciones con las demás personas? Mira, hermano, yo quiero poner, ¿cierto?, a mi hijo en homeschool. O sea, hacer que mi hijo tenga homeschool, y espero que Dios me lo pueda conceder. Porque hay hartas cosas que se tienen que dar para que pueda hacerse. Primero, es mucho trabajo, y segundo, uno de los dos padres tiene que estar con el hijo acá en la casa. O tener los medios de poder pagar a alguien que venga, ¿cierto? Que quizás es más caro todavía. Pero espero en Dios que Dios me lo permita. Y mucha gente me ha dicho: y la parte social, tiene que aprender a interactuar con los demás, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se llama? Amén, hermano Franco. No se preocupe. Entonces, pero la parte social tiene que salir de la comunidad.
yo me tengo que preocupar de que mi hijo interactúe con otros niños. Pero no es solamente que interactúe, ponerlo en un grupo de niños de la iglesia y yo esté pendiente cómo reacciona. Por ejemplo, mi hijo, yo estoy pendiente. Cuando viene un niño y le quita un juguete, cómo reacciona. Mi esposa está pendiente. Cuando viene otro niño, otra niña más grande, más chico, etc., estamos pendientes cómo nuestro hijo reacciona ante una confrontación, ante una pelea, y lo vamos formando porque vamos viendo sus debilidades, qué cosas hay que fortalecer, etcétera, etcétera. Eso es lo que deberíamos haber recibido en la casa. Y no solamente cuando niños pequeños de 2 años, cuando tenemos 13 años, cómo hablamos, cómo contestamos, qué sale de nuestra boca, cómo tratamos a las autoridades, profesor, lo que sea, cómo tratamos a nuestros iguales, los compañeros de curso, los amigos, a los mayores, a los que son menores que nosotros. Nuestros padres y nosotros como padres somos los que tenemos que estar pendientes. Mi hijo está insolente. Y, hermanos, nuestros hijos van a pasar procesos de insolencia, porque no nacen siendo correctos. Necesitan ser formados en la casa. ¿Vale? Bueno, con algunos hijos es más fácil y con otros es más difícil. Entonces la paternidad da el ejemplo. Les voy a mostrar otro pasaje bíblico, Efesios 5:1. Y con este sí vamos a terminar. Espero. Efesios 5:1. Miren qué es lo que dice Pablo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Saben qué es lo que lleva a que mi hijo me imite? Que mi hijo sea un hijo amado. Que yo como papá me encargue de que mi hijo sea un hijo amado. No necesariamente que mi hijo sienta que es amado. Porque van a haber etapas en su vida donde quizás va a sentir todo lo malo de los papás. Que mi papá me habla feo, que mi papá me rechaza, que me reta, que un viejo aquí, que un viejo allá. Sino que yo hago que él sea un hijo amado. No necesariamente que lo sienta. Y el amor incluye disciplina. Acuérdense que dice ahí de que el padre a todo el que recibe por hijo da de azotes. El padre que no disciplina a su hijo lo aborrece, mas el que temprano lo corrige lo ama. Entonces no es necesariamente hacerlo sentir amado solamente del hecho sentimental, aunque es parte de que mi hijo sepa que yo lo amo. Él tiene que escuchar que yo lo amo. Tiene que percibir en mis actitudes y en mi forma de tratar lo que lo amo. Pero van a haber veces donde yo lo tengo que reprender o castigar incluso, donde él no necesariamente está percibiendo que lo estoy llamando, porque lo estoy retando, le estoy quitando algo que él quiere, etcétera, etcétera. Pero yo lo trato como mi hijo amado. Y eso hace que él sea imitador. Lo mismo que el padre. Dios nos demanda imitarlo porque nos trata como hijos amados. ¿Hemos recibido eso de nuestros padres? Obviamente que no. Quizás un poco más, un poco menos. Pero el pecado lo pervirtió, hermano. Entonces necesitamos aprender a vivir como hijos amados con Dios para que podamos transmitirlo a nuestros hijos. Y no solamente a nuestros hijos, como vamos a ver también en nuestro matrimonio, cuando tengamos algún grado de autoridad en la iglesia, porque servir es tener autoridad. Y en el mundo, necesito ser un hijo amado de Dios para saber la justa medida de aplicación, de comprensión sobre ciertas situaciones. Y el grado de responsabilidad que tengo con ciertas personas, de acuerdo al rol que estoy cumpliendo. ¿Amén? A veces nos tomamos atribuciones que no nos corresponden sobre la vida de las personas en el trabajo, por ejemplo. O no tomamos las atribuciones que deberíamos tener. ¿Amén? Así que eso, amados. Entonces,
El mismo Señor Jesucristo dice en Juan 5, lo que veo y oigo del Padre, eso hago. Por lo tanto, la paternidad promueve la imitación. Nuestros hijos vienen, hermanos, vienen en su ADN, en sus conceptos, en su instinto, vienen programados, por decirlo así, para imitar a sus padres. Y eso es algo que tenemos a favor. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no nos preocupamos de ser nosotros imitables. Y nos empiezan a imitar cosas que a ellos los van a destruir. Y eso no es la paternidad de Dios. El Padre es digno de imitar porque es santo, porque es justo, porque es misericordioso, porque es bueno, porque es perfecto. Es imitable para que yo alcance mi máximo potencial. Si yo imito a Dios, voy a ser perfecto. Si mi hijo me imita a mí, va a ser un hombre perfecto o una mujer perfecta. Si mi hijo me imitara a mí como cónyuge, ¿va a ser un buen cónyuge? Si usted imita a su mamá o a su papá como cónyuge, ¿va a ser un buen cónyuge según el orden de Dios? Porque usted puede estar muy de acuerdo cómo es su madre, por ejemplo. No, yo quiero ser igual que mi mamá, que no deja que mi papá esté aquí, pero eso no es el orden de Dios. O yo quiero ser igual, ¿cómo se llama? Que mi papá, que se da a respetar, ¿cierto? Y cuando él dice algo, corre. Quizás yo quiera mucho, quizás admire eso, pero no es como Dios quiere. Tenemos que ser imitables porque en nosotros tiene que fluir la imagen de Dios. ¿Amén? Bueno, vamos a orar para terminar, amados, porque ya me pasé un poco de la hora. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias, Señor. Yo te ruego que este estudio esté calando, Señor, en nuestro sentir, en nuestro corazón. Quiero bendecirte, quiero darte la gloria y la honra. Y que esto, Señor, sea todas estas cosas que hemos hablado, Señor. Yo te ruego, Padre, que no permitas que nos quedemos en la culpa, en la decepción. Todos tenemos carencias. Todos nos hemos equivocado como padres. Tampoco, Padre, yo te ruego que no permitas, Señor, que empecemos a condenar a nuestros padres por las carencias que nos han dado, sino que aprendamos a perdonar, a saber que si nosotros no sabíamos esto, ellos quizás menos, sino que podamos realmente tomar esto, Padre, que tú nos puedas mostrar que todo esto no es para culpar a nadie, ni a nosotros mismos ni a nuestros padres, sino que nos muestres que esto es para recibir de ti lo que tú siempre nos has querido dar y lo que nos vas a dar. La paternidad perfecta solo fluye de ti. Pon en nosotros, Señor, y yo te ruego, Espíritu Santo, que empieces a sanar, que empieces a provocar cambios estructurales en la mente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que puedas obrar, Señor, en nuestra vida de una manera profunda. Que esto sea, Señor, un puntapié. Que esto pueda ser, Señor, una luz. Que despierte en nuestros corazones el buscar diligentemente nuestra sanidad del alma, nuestra conversión, nuestro discipulado. Que esto despierte, Señor, y que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de cambiar, de ser formados, de ser dirigidos, de ser transformados, de ser enseñados para ser a la imagen del carácter de Jesús, para que seamos un puente, Señor, de tu paternidad sobre nuestros hijos. Bendigo a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, los que están aquí presentes y los que van a ver el video, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amado. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.